Buenos días. Nuestra siguiente plática es la mama masculina que debo de conocer. Soy la doctora Kitsia Larios. Como objetivos de la plática, pues bueno, están describir las características clínicas, radiológicas y patológicas clave de una variedad de tumores benignos y malignos de la mama masculina. Reconocer los hallazgos clínicos y de imagen de estas lesiones, tanto fisiológicas como patológicas. Discutir la epidemiología y el diagnóstico por imágenes apropiado del cáncer de mama masculino. Y nuestro objetivo principal es ayudar al radiólogo a reducir el diagnóstico diferencial, identificar correctamente el siguiente paso en el trabajo de diagnóstico y proporcionar comentarios y recomendaciones efectivos al patólogo y al proveedor de referencia. La mama masculina es susceptible a muchos de los mismos procesos patológicos que la mama femenina. Muchas de estas afecciones tienen hallazgos de imágenes mamográficas, ecográficas y de resonancia magnética que permiten diferenciar entre lesiones benignas y aquellas que requieren biopsia. El uso apropiado de las técnicas de imagen permitirá al radiólogo identificar con seguridad el pequeño subconjunto de pacientes que requieren biopsia para confirmar o excluir malignidad. Los radiólogos generalmente están menos familiarizados con la enfermedad mamaria en los hombres que en las mujeres. El primer desafío al que se enfrenta cualquier médico al tratar una afección mamaria masculina es determinar si el tejido mamario palpable, agrandado o sensible del paciente es ginecomastia, pseudoginecomastia o un tumor mamario. Con esa perspectiva clínica en mente, un médico puede usar imágenes médicas para ayudar en el diagnóstico. Bueno, durante las 2 últimas décadas, el porcentaje de hombres que presentan molestias mamarias ha aumentado del 0.8 al 2.4%. Y ahora el cáncer de mama representa el 1% de todos los casos. Sin embargo, la mayoría de los hombres sintomáticos tienen una enfermedad benigna mamaria, como por ejemplo una ginecomastia o una lesión cutánea. En los hombres adultos, al igual que en las mujeres, el primer paso para la evaluación radiológica es una mamografía de diagnóstico bilateral, seguida de una ecografía dirigida. Esto nos permite llegar a una sensibilidad del 92% y una especificidad del 90%. Sin embargo, no existe un consenso completamente aceptado para el diagnóstico por imágenes de estas lesiones. Y pues bueno, como en la mama femenina, la mamografía es la primera línea de elección en caso de un examen físico anormal. Por otro lado, pues bueno, tenemos los criterios de idoneidad de la CRS, en donde tenemos 5 variantes. La variante número 1 es aquella en la que no se recomienda la obtención de imágenes iniciales de un paciente masculino de cualquier edad con síntomas de ginecomastia y exploración física compatible con ginecomastia o pseudoginecomastia. En cuanto a la variante 2, el ultrasonido suele ser adecuado para la obtención de imágenes iniciales en un paciente menor de 25 años con una masa indeterminada. La variante 3 menciona que la mamografía de diagnóstico o la tomosíntesis suele ser apropiada para la obtención de imágenes iniciales en un paciente de 25 años o más con una masa palpable indeterminada. Y bueno, estos dos procedimientos son equivalentes. La variante 4, en la que el ultrasonido de mama suele ser apropiado para la obtención de imágenes de un paciente masculino de 25 años o más con una masa mamaria que se considera indeterminada o sospechosa, tanto en la mamografía de diagnóstico como en la tomosíntesis. Y por último, la variante 5. En esta, la mamografía de diagnóstico o la tomosíntesis y el ultrasonido de mama suelen ser apropiadas para la obtención de imágenes iniciales de un paciente de cualquier edad con un examen físico sospechoso de cáncer de mama, en la que encontramos una masa mamaria palpable sospechosa, adenopatía axilar, secreción por el pezón o retracción del mismo. La mastografía de diagnóstico y la tomosíntesis son alternativas equivalentes a la modalidad de imagen inicial. Y el ultrasonido es
la modalidad apropiada como imagen complementaria. Recordemos un poco que las glándulas mamarias rudimentarias del hombre y de la mujer son idénticas al nacer. Ambas están compuestas por lóbulos mamarios que drenan a través de conductos lactíferos hacia el pezón. Sin embargo, la mama masculina difiere en apariencia de su contraparte femenina en el periodo prepuberal, como resultado de los efectos antagonistas androgénicos masculinos en comparación con el efecto proliferativo del estrógeno en los conductos femeninos y el estrógeno. En los niños, un aumento de 30 veces el nivel de testosterona durante este periodo generalmente causa una involución y atrofia de los conductos de la mama masculina. En las niñas, en este periodo, el estrógeno secretado por los ovarios estimula la proliferación y ramificación ductal, y la progesterona estimula el desarrollo de unidades lobulillares ductales terminales. La elevación transitoria del estradiol sérico al inicio de la pubertad puede causar la proliferación de los conductos subareolares y el estroma en los niños. Esta condición generalmente se resuelve espontáneamente, ya que el aumento de los efectos de la testosterona contrarresta estos efectos transitorios del estradiol a medida de que los niños pasan de la pubertad hacia la edad adulta. Y como resultado, la grasa constituye la mayor parte del volumen de las mamas en los hombres, con pocos conductos residuales y estroma debido a esta involución y atrofia que se presenta. Recordando un poco anatomía, pues la mama se localiza entre la segunda y la sexta costilla, cráneo caudalmente, y la línea axilar media lateromedialmente, como en la mama femenina. Aunque comparten ubicaciones similares, existen varias diferencias entre ellos que se refieren al proceso de desarrollo y a las estructuras histoanatómicas. Las unidades lobulillares ductales terminales no suelen desarrollarse en los hombres. El músculo pectoral es más prominente de lo que se ve en la mama femenina. Los ligamentos suspensorios de Cooper no existen en la mama masculina y hay un pequeño complejo areolapezón. La preponderancia de elementos cutáneos y grasos explica la apariencia mamográfica típica de la mama masculina normal. Y pues bueno, la mama masculina está formada por piel, por la grasa subcutánea, por escasos elementos estromales y conductos atróficos. En la mamografía, la mama masculina debe de ser homogénea, radiotransparente, con pequeñas hebras subareolares, como estas, de tejido conectivo, un músculo pectoral prominentemente radiopaco. Y los lóbulos de grasa isocoicos en el ultrasonido corresponden al tejido adiposo subcutáneo. Entonces tenemos la piel y el tejido celular subcutáneo. El desarrollo lobulillar de la mama es un proceso estimulado por el estrógeno y la progesterona y es poco común en los hombres. Por lo tanto, las afecciones de la mama relacionadas con la proliferación lobulillar, como el fibroadenoma, el tumor filodes y el carcinoma lobulillar invasor o in situ, son infrecuentes en la patología mamaria masculina. Y las afecciones relacionadas con la proliferación ductal y estromal, como la ginecomastia, el carcinoma ductal invasor o el carcinoma in situ, así como la neoplasia papilar, pueden ocurrir en la mama masculina. El cuadro clínico generalmente es presentado por dolor, masa palpable o aumento de volumen, y la evaluación por imagen indica cuando el examen clínico muestra hallazgos sospechosos o indeterminados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 97% de las causas de este cuadro clínico son benignas. Vamos a ver algunas patologías mamarias masculinas, como la ginecomastia, la pseudoginecomastia, el lipoma, el angiolipoma, ganglio intramamario, hematoma y necrosis grasa, las lesiones cutáneas, malformaciones vasculares, hemangioma, los abscesos, el papiloma, aumento de mamas y por último, el cáncer de mama.
La primera enfermedad que vamos a ver es la ginecomastia, es la más común. Se deriva del griego gynai, que significa mujer, y mastos, que significa mama. Es la causa más frecuente de dolor. Se presenta en el 32 al 65%. La anomalía palpable es lo más frecuente, con sensibilidad focal o sensación de ardor. Aunque la mayoría de los pacientes presentan síntomas unilaterales, la ginecomastia detectable por mamografía suele ser bilateral y a menudo asimétrica, y generalmente la presentación es subareolar, lo que representa una hiperplasia no neoplásica de los elementos ductales y estromales de la mama masculina en respuesta a este estímulo hormonal. En los hombres, los efectos estrogénicos aumentan en dos picos de la vida. En los recién nacidos, en tres, en los recién nacidos, en adolescentes y en los ancianos. Y la presentación con exclusión de los recién nacidos es bimodal, con el primer pico cerca de la pubertad por estos cambios hormonales y el segundo pico cercano a los 50 años de edad. En cuanto a las causas o factores de riesgo para el desarrollo de ginecomastia, incluimos una gran variedad de trastornos. Entre las causas fisiológicas encontramos el periodo neonatal o de la infancia, la pubertad y la senectud. Drogas como la marihuana, los esteroides anabólicos, la cimetidina, los diuréticos, los antidepresivos tricíclicos, las terapias hormonales, espironolactona, la cirrosis hepática, el hipogonadismo, el síndrome de Klinefelter, algunas alteraciones o deficiencias de la hormona pituitaria, neoplasias como tumor de células germinales, de células de Leydig, de Sertoli, tumores adrenocorticales, tumores de la pituitaria, hepatomas, hipertiroidismo, enfermedades renales crónicas y en algunos casos, pues la causa es idiopática. El uso también está asociado a la obesidad y el uso de medicamentos. Esto representa aproximadamente el 20% de los casos en la edad adulta. En la mamografía, la ginecomastia tiene 3 patrones: nodular, dendrítico y difuso. Y histológicamente, por mamografía se pueden identificar el patrón florido y el patrón fibroso. Estos patrones mamográficos son un reflejo de los cambios patológicos subyacentes dentro de la mama masculina. Las 3 fases histopatológicas de la ginecomastia son la fase florida o proliferativa, la fase mixta y la fase fibrosa o quiescente. Comencemos por describir la fase nodular o florida. Histológicamente, la ginecomastia nodular o florida se caracteriza por la proliferación del epitelio intraductal con una inflamación periductal y edema circundante. Estos hallazgos corresponden al signo clásico, que es una masa mamaria dolorosa o agrandamiento del tejido. Generalmente se correlaciona con síntomas que tienen menos de 1 año de duración. Su fase histopatológica es florida o proliferativa, en donde hay inflamación y edema. Y este tipo de ginecomastia es reversible si eliminamos la causa. En la mastografía podemos ver una densidad subareolar en abanico que se mezcla con la grasa subcutánea circundante, lo que da como resultado bordes indistintos. En el ultrasonido lo localizamos y lo observamos como un nódulo subareolar hipoecoico que puede tener forma de disco o abanico, puede ser hipervascular debido a la proliferación del estroma. Tenemos un caso, un masculino de 40 años que refiere un aumento de volumen de la mama izquierda. En la mastografía identificamos un nódulo heterogéneo con estas zonas radiolúcidas, ovalado, circunscrito. Con el ultrasonido corroboramos un nódulo hipoecoico circunscrito asociado a una sombra lateral. El siguiente caso es un masculino de 15 años que detectó un nódulo palpable doloroso en mama derecha, 6 meses de evolución. El paciente no tiene ningún antecedente de importancia.
En la mastografía observamos un nódulo subareolar ovalado, heterogéneo con estas zonas radiolúcidas. Y al ultrasonido identificamos un nódulo hipoecoico ovalado de márgenes indistintos con sombra lateral. Este paciente fue llevado a una biopsia excisional por la molestia y por la cuestión estética, y bueno, reportó ginecomastia asociada a hiperplasia estromal pseudoangiomatosa focal. El segundo tipo de ginecomastia es la dendrítica o fibrosa. Esta corresponde a la fase quiescente o fibrosa, en donde hay dilatación ductal y fibrosis. Representa la fase inactiva, que se caracteriza histológicamente por fibrosis estromal y conductos dilatados. Y pues bueno, esta es la última etapa, la última etapa se caracteriza por tener un estroma hialinizado, un hallazgo que es compatible con este tipo de ginecomastia. Los síntomas generalmente son mayores a 1 año, y en estos los hallazgos tanto clínicos como por imagen son irreversibles debido a la fibrosis adquirida. En la mastografía encontramos un patrón en forma de llama con una densidad subareolar que irradia desde el pezón con proyecciones lineales y que se interdigitan con el tejido graso profundo. En el ultrasonido encontramos un área hipoecoica digitiforme irregular. En este caso, tenemos un masculino de 21 años que acude por aumento de volumen, sensación ardorosa y nódulo palpable. La mastografía, en la mama derecha, en la proyección MLO, identificamos estas imágenes digitiformes que se extienden desde el pezón hacia la parte posterior. Y en el ultrasonido, pues bueno, corroboramos esta imagen hipoecoica, digitiforme, con aumento de la vascularidad. En cuanto a la ginecomastia difusa, que es el tercer patrón, a menudo se asocia con la exposición a estrógenos exógenos. Este patrón difuso puede mostrar una combinación de hallazgos de ginecomastia nodular y dendrítica, o puede parecerse a una mama femenina heterogéneamente densa, sin una masa o adenopatía asociada. Hay un aumento del tejido, este se vuelve heterogéneo. En la mastografía observamos mamas densas, sin una lesión focal ni microcalcificaciones o algún otro hallazgo. Y en el ultrasonido encontramos un tejido glandular heterogéneo. Este caso es un masculino de 40 años que acude por aumento de volumen. En la mastografía vemos un aumento generalizado del tejido, se cataloga como heterogéneamente denso, sin hallazgos asociados. Al realizarle el ultrasonido, pues vemos la piel ecogénica de adecuado grosor y con una capa de tejido glandular heterogéneo. Se cataloga como una ginecomastia difusa. Este segundo caso, en donde vemos una mastografía con tejido heterogéneamente denso, al ultrasonido notamos en la región subareolar el aumento del tejido avascular y un tejido heterogéneo. En cuanto al tratamiento de la ginecomastia, generalmente incluye la evaluación de las causas fisiológicas, como el desarrollo hormonal durante la pubertad. Y bueno, esto va encaminado a eliminación de las causas. Si la ginecomastia continúa a pesar de los esfuerzos del tratamiento clínico, es probable que la fibrosis subyacente se complique y haya una regresión incompleta. El paciente puede elegir también un tratamiento quirúrgico secundario a las cuestiones estéticas o a que no hay mejoría en los síntomas. Y en estas, pues bueno, incluye una mastectomía subcutánea, una liposucción asistida o no por ecografía y una limpectomía asistida por succión. Esto pues para obtener un resultado cosmético mejorado. La regresión espontánea ocurre en la mayoría de los casos cuando hay una eliminación de las causas
y esto sucede generalmente en pacientes con causas identificables. Entonces, pues nos lleva a la interrupción, por ejemplo, de la medicación y el tratamiento va dirigido hacia esta causa. El segundo patología, encontramos a la pseudoginecomastia, que esta es un aumento, un depósito de grasa en la mama masculina sin proliferación glandular. Es grasa subcutánea palpable sin tejido glandular palpable. Normalmente se asocia a pacientes con sobrepeso u obesidad. En ella encontramos un aumento de volumen que puede ser uni o bilateral y las mamas únicamente las encontramos con un aumento de la grasa. Esta mastografía es de un hombre de 50 años en el que el agrandamiento bilateral de las mamas se ha producido lentamente en el transcurso del tiempo. Y pues bueno, la mastografía nos ayuda a confirmar el hallazgo de pseudoginecomastia, caracterizado por ese depósito de grasa subcutánea. En el ultrasonido corroboramos únicamente el tejido graso. El siguiente patología es el lipoma, es una neoplasia benigna, en donde tenemos células grasas maduras. Este es el segundo hallazgo benigno más común de la mama masculina. Pueden ser bilaterales o unilaterales, pueden ser únicos o múltiples. Aparece como una masa blanda, no dolorosa y palpable. Y pues bueno, en la mastografía encontramos un nódulo radiolúcido, ovalado, circunscrito, con una cápsula radiopaca. Al ultrasonido corroboramos ese nódulo hiperecogénico avascular. En algunas ocasiones, estos nódulos pueden ser hipoecoicos o isoecoicos en relación a la grasa subcutánea. Y bueno, en cuanto al tratamiento, normalmente no requieren excisión quirúrgica a menos de que cosméticamente afecte al paciente. El siguiente es el angiolipoma, es una neoplasia benigna. Representa el 5 al 17% de todos los tumores grasos benignos del cuerpo. Sin embargo, en la mama es extremadamente raro. Tiene un componente graso y vascular. Se presenta como una masa dolorosa. En la densidad la vemos como una densidad grasa circunscrita o puede tener una densidad mixta. Y en el ultrasonido lo vemos como un nódulo ecogénico, homogéneo, circunscrito. En cuanto al tratamiento, pues bueno, al paciente se le puede sugerir la excisión dependiendo del tamaño y la afección cosmética, o podemos ofrecerle un seguimiento. Lo siguiente es un ganglio intramamario. Esta generalmente la ubicación más frecuente es en el cuadrante superior externo, como en la mama más femenina. Sin embargo, puede ubicarse en cualquier parte de la mama. En la mastografía, pues los identificamos como un nódulo ovalado, reniforme, con márgenes periféricos más densos, que representan la corteza, y centros más brillantes o radiolúcidos que representan el hilio graso. En el ultrasonido se ven como nódulos reniformes con ese centro ecogénico y la corteza hipoecoica, que máximo puede llegar a medir esa corteza hasta 2 milímetros. Lo siguiente es el hematoma y la necrosis grasa. Es una entidad completamente benigna. El antecedente de trauma o cirugía es muy importante y puede ser una masa sensible y palpable, más en aquellos pacientes con problemas de la coagulación. Tenemos varios estadios. El agudo, en el que se presentan masas atípicas con acentuación trabecular y engrosamiento de la piel. El tardío, en donde vemos masas más discretas con niveles líquido-líquido y ecos internos que reflejan la conversión de sangre aguda en el suero, y como secuela tenemos una masa aún más discreta, pero contiene niveles internos de grasa y líquido que reflejan esa grasa licuada. La mastografía dependerá de la etapa en la que se encuentra. Podemos ver quistes oleosos, nódulos radiolúcidos, circunscritos, asociados a calcificaciones anulares, distróficas, heterogéneas, gruesas. Y en el ultrasonido lo vemos como nódulos hipoecoicos, anecoicos,
ecogénicos o de ecogenicidad mixta. El hematoma crónico y la necrosis grasa tienen un aspecto muy variable dependiendo del tiempo de evolución. Y bueno, en esta vemos un nódulo con nivel líquido-líquido, corroborado tanto en mastografía como en ultrasonido. En el ultrasonido podemos ver algunos ecos internos y ese nivel líquido de detritus. Los siguientes son las lesiones cutáneas. En estas tenemos dos tipos, los quistes sebáceos, que son la obstrucción de una glándula sebácea. Suele ser más pequeño que un quiste de inclusión epidérmica. Normalmente pues, los quistes contienen queratina laminada con una pared de epidermis. Son lesiones intradérmicas que pueden tener un tamaño variable y entre los dos, pues bueno, no hay una distinción por imagen. Puede tener una hiperemia circundante si se encuentra inflamado. El quiste de inclusión, la diferencia es que es una obstrucción de un folículo piloso. En la mastografía se presenta como un nódulo ovalado, redondo, circunscrito, denso, y en el ultrasonido encontramos una continuidad con la piel, que es el signo de la garra o tracto que va del nódulo hacia la piel. En algunos casos, esa colita se extiende del tejido subcutáneo y tenemos un caso. Este es un nódulo circunscrito en la mastografía en la región subareolar, isodenso, redondo, que en el ultrasonido es compatible con un nódulo heterogéneo, circunscrito, sin vascularidad. A este paciente se le hizo una biopsia excisional y reportó un quiste dermoide. Lo siguiente es la malformación vascular. Lo más frecuente es que sea una malformación venosa. Es la más frecuente y presenta flujo interno lento. Histológicamente se caracterizan por múltiples canales ectásicos de paredes delgadas con células endoteliales aplanadas. Hay un agrandamiento unilateral o masa blanda comprimible, no pulsátil, indolora, de larga evolución. En la mastografía de este paciente podemos observar múltiples densidades de aspecto tubular o arrosariado. Y en la ecografía se puede presentar como una masa quística multiseptada que con el Doppler muestra un flujo venoso lento. La siguiente patología es el hemangioma, que es una neoplasia benigna compuesta de canales vasculares. Se representa como un nódulo ovalado, circunscrito, que crecen paralelos a la pared torácica. En la mastografía se ve como un nódulo de alta densidad, de bordes circunscrito, de bordes microlobulados. Y bueno, una vez hecho el diagnóstico, se puede realizar una excisión quirúrgica para excluir la posibilidad de un angiosarcoma. Este caso es de un hombre de 59 años que presenta una historia de 3 meses con un bulto doloroso en la mama derecha. La mastografía muestra este nódulo denso microlobulado y en el ultrasonido vemos este nódulo hipoecoico con vascularidad. Lo siguiente es el absceso, que es una infección localizada secundaria a ectasia ductal, obstrucción crónica e inflamación. Se presenta como dolor, hinchazón y secreción en el pezón, y los microorganismos que más frecuentes se asocian son el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermis. En la mastografía lo podemos encontrar como una masa subareolar, mal delimitada, con engrosamiento trabecular circundante. Y en el ultrasonido, una masa delimitada de forma incompleta que contiene un nivel líquido complejo. Debido a su predilección por una ubicación subareolar, los abscesos mamarios pueden simular ginecomastia, pero los hallazgos asociados como engrosamiento de la piel y el eritema regional, así como el aspecto ecográfico, deben permitir al radiólogo un diagnóstico correcto. El tratamiento, como en los demás procesos inflamatorios, incluye terapia con antibióticos y drenaje guiado por ecografía percutánea. Los abscesos recurrentes se tratan normalmente con excisión quirúrgica y los conductos y resección de los conductos lactíferos para prevenir una recurrencia.
Tenemos un caso en donde un masculino de 48 años acude por aumento del volumen y dolor en la mama derecha. Observamos en la mastografía, en la proyección MLO, un aumento de la densidad en la región subareolar y asociado a este, pues un ganglio con aumento de la densidad, persiste con la morfología normal. En el ultrasonido vemos un incremento en el grosor cortical de tipo difuso y en la región subareolar vemos una colección heterogénea con aumento de la vascularidad del tejido circundante, así como aumento de la ecogenicidad y engrosamiento de la piel. Este segundo caso es un masculino que acude por dolor retroareolar en mama derecha. Vemos este pequeño aumento de la densidad en esa región. Se complementa con el ultrasonido, identificando esta colección heterogénea con aumento de la ecogenicidad circundante, edema de la piel, aumento de la vascularidad, lo que nos lleva a darlo como un proceso de tipo inflamatorio infeccioso. El siguiente etiología es el papiloma intraductal, es una neoplasia benigna. Hay una proliferación epitelial sostenida por un núcleo fibrovascular y células mioepiteliales distribuidas uniformemente. Normalmente, como en las mujeres, el papiloma suele presentarse como secreción o una masa subareolar palpable y pueden ser solitarios o centrales. El ultrasonido es más sensible que la mastografía o la galactografía para la detección de los papilomas. Se observa una masa intraluminal dentro de un conducto dilatado, es ecogénico y a la aplicación de Doppler muestran ese tallo fibrovascular. Por el ultrasonido se puede ver ese tallo, que es el que hace, digamos, el diagnóstico. En la mastografía podemos verlo como un nódulo retroareolar denso, circunscrito. Sin embargo, lo ideal y el diagnóstico lo aporta el ultrasonido. Y el tratamiento, pues bueno, en la actualidad lo recomendado es hacer una biopsia excisional, ya que con una biopsia percutánea podemos tener un error de muestreo. Las mamas aumentadas o aumento mamario en los hombres, generalmente es en pacientes transexuales, en donde la terapia hormonal puede usarse como una alternativa no quirúrgica para el aumento de las mamas. Hay administración de estradiol y de ciproterona. Este proceso, pues bueno, para tener una mama aumentada sin la necesidad de pasar por quirófano, incluye administración exógena para estimular la proliferación del tejido glandular de la mama y la ciproterona es para suprimir la secreción de los andrógenos. Este régimen farmacológico puede resultar en mamas masculinas que en mamografía se ven extremadamente densas o densas y que, bueno, pueden llegar a ser indistinguibles por imagen de una mama femenina. Además de la terapia hormonal y en lugar de los implantes mamarios, existe también la inyección de fluidos con alta viscosidad, como aceites minerales, dentro de los que encontramos la parafina, la vaselina, el silicón industrial, algunos fluidos utilizados para la transmisión de automóviles. En la mastografía, pues bueno, estos fluidos inyectados pueden aparecer ya en etapas tardías como microcalcificaciones extensas o calcificaciones gruesas. Las complicaciones a largo plazo del aceite mineral autoinyectado pues son la inflamación y necrosis extensa de los tejidos y una afección que se conoce como lipogranulomatosis esclerosante. Mediante histopatología se caracteriza por una marcada fibrosis del tejido, una inflamación y formación de esos lipogranulomas. Y el tratamiento normalmente incluye la debridación radical de las áreas afectadas. Cuando es muy avanzado y hay esta consecuencia, pues bueno, los médicos optan por hacer injertos de piel y en algunos casos ya más graves, pues la mastectomía. En cuanto al cáncer de mama, pues bueno, normalmente es unilateral.
Bilateral se presenta en menos del 1% de los pacientes. La mamografía de tamizaje no es factible debido a la baja incidencia de esta enfermedad. Es por eso que no hay programas encaminados hacia la detección. En cuanto a los factores de riesgo para el cáncer de mama, incluimos el síndrome de Klinefelter, mutaciones del BRCA1 o BRCA2, antecedentes familiares de cáncer de mama en un pariente masculino o femenino de primer grado, hiperestrogenismo, edad avanzada, antecedentes de radiación torácica, de tratamientos con estrógenos exógenos para la feminización. Este último aumenta, y el historial positivo de un familiar aumenta el riesgo de cáncer de mama de 2 a 4 veces. El cáncer de mama es el 1% de todos los cánceres de mama masculino, es el 1% de todos los cánceres de mama encontrado. Representa la neoplasia más común tanto en hombres como en la mama femenina, es el carcinoma ductal infiltrante no específico en el 80% de los casos. Los carcinomas ductales in situ se presentan hasta en un 5% de los casos y el carcinoma papilar en un 2.6%. Normalmente es raro en pacientes de menos de 45 años. El promedio de diagnóstico es de 67 años y en el hombre es detectado en etapas más avanzadas que en la mujer. Esto debido al retraso en el diagnóstico y a que no se sospecha del mismo. En el hombre la incidencia de metástasis es mayor que en la mujer y al momento del diagnóstico podemos encontrar hasta un 47-50% de metástasis ya a ganglios axilares. En las manifestaciones clínicas encontramos una masa palpable no dolorosa, normalmente unilateral, de localización excéntrica al pezón. Generalmente las masas encontradas van de los 2 hasta los 4 centímetros en promedio. Como signos secundarios podemos encontrar ulceración, retracción o secreción del pezón. Generalmente es una secreción sanguinolenta y esto es, al igual que en las mamas masculinas, muy sospechosa y considerado como un signo temprano de malignidad, incluso ante una ausencia de alguna masa palpable. Y pues bueno, la citología es específica, pero no sensible para la detección de malignidad. El engrosamiento de la piel también y los ganglios linfáticos axilares palpables. En imagen, ¿qué vamos a encontrar? En la mastografía podemos encontrar un nódulo irregular. Este se presenta en aproximadamente el 80 al 90% de los casos. Va a ser como el cuadro de debut. Es hiperdenso, márgenes espiculados o indistintos, localización excéntrica al pezón y se asocia a calcificaciones entre un 13 a un 30%. La mastografía es útil para la detección de esas microcalcificaciones. Un hallazgo poco común pero sospechoso que típicamente se ve en el carcinoma in situ y pues bueno, pueden mostrar afección ductal. En la ecografía encontramos un nódulo irregular de aspecto sólido, hipoecoico, márgenes espiculados y microlobulados. Puede haber nódulos sólidos o quísticos y podemos encontrar con el Doppler una vascularidad central. Tenemos un caso donde acude un hombre de 65 años con retracción de la piel y masa palpable en la mama izquierda a nivel de la cola. En la mastografía vemos un nódulo denso, irregular, con retracción y pérdida de la interfase con el músculo pectoral. En el ultrasonido corroboramos ese nódulo, el cual es de márgenes microlobulados, hipoecoicos, sólido, asociado a ganglios axilares anómalos y pues bueno, con varios foquitos adyacentes. Este segundo caso es un
hombre que acude por una masa palpable. En la mastografía de mama izquierda observamos un nódulo denso irregular asociado a engrosamiento de la piel. Por ultrasonido vemos ese nódulo hipoecoico, irregular, con halo ecogénico. Pierde esa interfase con el tejido y con el Doppler muestra un incremento en la vascularidad. Este paciente fue sometido a biopsia y vi ya en el definitivo con la mastectomía radical modificada, fue un carcinoma ductal infiltrante, poco diferenciado con necrosis tumoral y carcinoma ductal in situ de alto grado. Si notamos aquí, se ven esas calcificaciones puntiformes de baja densidad. El siguiente caso es un hombre de 67 años, en donde acude por masa palpable y retracción del pezón. Encontramos en la mastografía un nódulo denso irregular que condiciona retracción del pezón y engrosamiento de la piel. En la proyección CC observamos también microcalcificaciones puntiformes de baja densidad y esa retracción que muestra del tejido del pezón. En el ultrasonido vemos un nódulo hipoecoico sólido, irregular, no paralelo, con incremento de la vascularidad del Doppler, pierde esa interfase con el tejido y muestra halo ecogénico. Y aparte se encuentra asociado pues a una anomalía en los ganglios axilares. Identificamos incremento en el tamaño, pérdida o desplazamiento del hilio graso y la vascularidad ya no es ciliar. Para el tratamiento de cáncer de mama, pues bueno, depende del estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico y del estado del receptor hormonal del tumor. La terapia quirúrgica incluye la mastectomía radical simple o modificada con valoración quirúrgica axilar mediante biopsia de ganglio centinela o muestreo axilar en enfermedad con ganglios negativos y con ganglios positivos respectivamente. Y bueno, como lo más común de la patología mamaria masculina es la ginecomastia y el carcinoma, vamos a ver las diferencias con ambos. Generalmente la edad de presentación en la ginecomastia es peripuberal o pasado los 50 años. A diferencia del carcinoma mamario, en donde vemos un aumento en pacientes mayores de 60 años. ¿Puede convivir ambos? Sí, y normalmente se incrementa y es común a partir de los 60. La apariencia clínica, pues bueno, son en la ginecomastia masas suaves, móviles, palpables, y a diferencia del carcinoma mamario, en donde encontramos masas firmes, móviles o no móviles. En el ultrasonido, la relación o la disposición con el pezón en la ginecomastia es central, en el carcinoma mamario es excéntrico. La lateralidad en la ginecomastia es más comúnmente bilateral, a diferencia de la unilateral en el carcinoma mamario. La apariencia mamográfica, pues bueno, dependiendo del tipo de ginecomastia, entonces lo podemos encontrar en forma de abanico, en forma de flama, aumento de la densidad, y en el carcinoma mamario, pues una masa más discreta, densa. Los hallazgos secundarios en mamografía normalmente no tenemos. En el carcinoma mamario pues puede haber calcificaciones, engrosamiento de la piel, retracción del pezón y ganglios axilares anormales. Y en el ultrasonido encontramos en la ginecomastia, pues también dependiendo del tipo de ginecomastia, puede ser un nódulo irregular o una masa irregular. Usualmente no hay acompañamiento de ganglios axilares anormales. En el carcinoma mamario masculino, pues bueno, lo más común es encontrar un nódulo hipoecoico similar a los que encontramos en la patología de mujeres. Irregular, hipoecoico, con halos ecogénicos, aumento de la vascularidad, márgenes microlobulados, indistintos. Y pues bueno, en estos sí hay más sospecha porque normalmente los ganglios están alterados. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, la mayoría de las lesiones mamarias en los hombres son lesiones benignas, muchas de las cuales tienen características por imagen que permiten diferenciarlas de las lesiones malignas.
El uso apropiado de la mamografía, la ecografía y cuando sea apropiado la resonancia magnética permitirá al radiólogo identificar con seguridad el pequeño subconjunto de pacientes que requieran una biopsia para confirmar o excluir una entidad maligna. Aunque la ginecomastia es la afección más común, debemos tener presente el resto de las patologías para brindar un diagnóstico y tratamiento oportuno. La familiaridad con las características sobresalientes de las lesiones benignas clásicas de la mama masculina permitirá una interpretación precisa de las imágenes y evitará tratamientos innecesarios y a menudo invasivos para el paciente. Con un conocimiento de la embriología, la anatomía y la fisiología de la mama masculina, los radiólogos podemos evaluar con más confianza a los pacientes sintomáticos y correlacionar mejor los resultados de la patología con los datos clínicos y de imagen. Recordar que la edad del paciente y el grado de sospecha clínica deben determinar qué prueba de imagen es la más adecuada en caso de requerirse alguna. Estas recomendaciones son generales y el procedimiento puede variar en función del centro, de la experiencia y de la disponibilidad de equipos. En cualquier caso, y como en todas las patologías de la glándula mamaria y de las demás patologías, se recomienda que sea el radiólogo el que determine el estudio más apropiado según el caso y, como siempre, mantener una comunicación fluida con el médico tratante. Esto es muy importante para el correcto manejo de los pacientes. Muchas gracias.